Hoy hablaremos con el psiquiatra Hans-Joachim Maass sobre políticos populistas y psicología de la política. Bienvenidos a la entrevista de la Deutsche Welle. Hola, buen día. Estimado público, mi nombre es Thomas Spahn. Señor Maass, el escritor satírico austriaco Karl Kraus dice sobre los psiquiatras que son personas que no necesitan preocuparse, mientras existan personas que se preocupen. ¿Es cierto? Sí, claro. Siempre se nos dice, ya seamos psiquiatras o psicoanalistas, que tenemos mucho trabajo con nosotros mismos. Es cierto. Yo, por ejemplo, y hablo de mí por no hablar mal de mis colegas, nunca me habría hecho psicoanalista si no hubiese querido entender mis propios problemas. ¿En qué me he convertido? ¿Qué me ha marcado? ¿Qué chances tengo y qué dificultades? En ese sentido, mis estudios fueron una oportunidad magnífica para conocerme a mí mismo, algo muy necesario. Para poder entender a otras personas, primero he de entenderme a mí mismo. Veamos cómo entender a otras personas y lo que les preocupa. Usted creció en la RDA, un país sin elecciones libres. Hoy en día hay políticos que ganan elecciones mostrando muy poco respeto por los valores democráticos o que abogan incluso por eliminarlos, como en Turquía, Polonia, Hungría e incluso en Estados Unidos. ¿Se ha vuelto la democracia una carga para mucha gente? Yo personalmente diferencio entre una democracia externa y una interna o psicogénica. La democracia externa es la interacción entre las diferentes fuerzas pluralistas y puede venir impuesta desde afuera, como pasó en Alemania después del 45, con las potencias ganadoras, o también tras el 89 en la RDA, cuando fuimos reanexionados al oeste. Para mí el problema es que no se le confiere la misma importancia a la democratización psicogénica. Siempre hay procesos internos que nos asustan, nos avergüenzan y no nos gusta reconocer, ni siquiera ante nosotros mismos, y mucho menos hacia afuera. En ese sentido, no somos auténticos demócratas, porque siempre corremos el peligro de no querer aceptar e integrar las ideas de nuestras propias minorías, sino que por el contrario, perseguimos y denunciamos a los otros. Los errores no son míos, sino siempre de cualquier otro. Sí, la culpa siempre es de los otros y son ellos quienes tienen que cambiar y entenderme a mí mejor. Por eso una democracia exclusivamente externa corre peligro cuando deja de crear las mismas oportunidades de éxito para la mayoría de las personas que viven en ese sistema. Me refiero, por ejemplo, al auge económico que siguió al año 45, la reconstrucción y todo eso. Hablemos del presente, de los errores actuales de la democracia y de las motivaciones internas relacionadas con estos. El presidente estadounidense tampoco parece ser un gran partidario de la democracia, tras haber reconocido en público que habló personalmente con James Comey, el director del FBI, sobre las investigaciones que atañen a sus colaboradores personales por tener contactos ilegales con Rusia. Incluso presumió de este hecho en Twitter. ¿Denota esto un menosprecio por los principios democráticos fundamentales? Ese sería precisamente un ejemplo muy serio de lo que estoy diciendo. Claramente, en el caso de este presidente no existe una democracia psicogénica. Pero también en Alemania hay políticos que hablan de una Alemania oscura y otra luminosa, o que consideran que ciertas agrupaciones políticas son una vergüenza para el país, menospreciándolas sin analizar sus argumentos. Así lo hacen siempre aquellos políticos que no quieren reconocer que tienen ciertas opiniones o problemáticas internas. ¿Qué problemáticas acosan a los políticos que menciona? Creo que en la política moderna hay personas que tienen un problema de narcisismo, lo que para mí significa que se creen mejores que el resto en todo, como si de algún modo se sintiesen superiores, y por eso tienen que menospreciar a los otros. Es un problema de narcisismo clásico.
Y si observamos a nuestra clase política y el funcionamiento de los partidos, todos afirman que su partido es el mejor, que es el único que tiene las soluciones correctas, las mejores, y que el resto de partidos son malos y es necesario combatirlos. Disculpe, pero en una buena medida el caso de Donald Trump resulta notablemente patente. No solo habla mal de los otros, sino que, lejos de considerar a sus críticos como rivales o personas con una opinión diferente, los tilda de enemigos en los medios. ¿Qué dice esto sobre él? Se trata de un agravamiento de esta problemática en la que uno sobrevalora su propia posición y tiene que menospreciar a los otros. Para mí denota un rasgo muy marcado de su personalidad. Y naturalmente surge la pregunta, ¿cómo puede resultar elegida una persona así? ¿Cómo puede llegar a ostentar un puesto con tanto poder? Díganos. Creo que tiene cualidades tentadoras para algunas personas o que les promete soluciones y esperanzas necesarias en una situación social crítica. En mi opinión, el desarrollo de Occidente hasta ahora, basado principalmente en un bienestar aparente y no en las relaciones interpersonales, creando así una enorme competitividad, es cada vez más injusto. Y esto hace que mucha gente se sienta perjudicada o desconectada de los logros de los que la mayoría ha disfrutado durante décadas. Así que de repente llega alguien al poder presentándose con un discurso que dice: somos los primeros, somos los más fuertes, les prometo que todo va a mejorar. Y con soluciones muy sencillas a los problemas que todos tenemos, como la globalización, la injusticia social, la inmigración o las relaciones con el Islam. Eso resulta tentador para aquella gente que espera que esta persona les libre de todos sus problemas. Deshalb sind Menschen verführt zu hoffen, der ist jetzt derjenige, der uns all diese Probleme versteht. Entre tanto, en Estados Unidos, incluso los votantes de Trump deben sentirse decepcionados porque no cumple sus promesas o las cambia. ¿Esto no asusta a los votantes? Parece cierto que Trump ha caído en descrédito en su papel de portador de la esperanza. Pero lejos de asustar a nadie, creo que se trata en realidad de un aplazamiento. Debemos tener en cuenta que nuestro estilo de vida, exclusivamente orientado a la riqueza y el crecimiento material, ha llegado a su límite. Creo que todos podemos reconocer la existencia de una catástrofe climática, la destrucción medioambiental, una creciente desigualdad social, guerras por los recursos, emigración causada por la pobreza y las guerras. Tenemos un serio problema y deberíamos preguntarnos cómo podemos seguir viviendo así. Y cuando llega alguien y dice, esto lo arreglo yo, cerrando las fronteras y cambiando las reglas de la globalización, da la impresión de poder resolver esta problemática sistemáticamente. Y esto da esperanzas a mucha gente, aunque signifique que debamos emprender un enorme cambio que nos va a costar muchísimo trabajo a todos. ¿Los votantes son culpables por no preocuparse? Claro. ¿Lo haces tú? Por supuesto, todo está relacionado. Es como reza el dicho, todo pueblo tiene el gobierno que se merece, así que siempre existe una relación. Cuando un sistema colapsa, tendemos a culpar a los otros, como aquí, cuando culpamos a los nazis o a los grandes empresarios. ¿Se puede aplicar esto a una RDA sin elecciones libres? En principio podría decirse que no es aplicable, pero ¿cuánto tiempo aguantamos sin decir nada y yendo a votar a unos comicios amañados? ¿Los alemanes del Este? Sí, los alemanes del Este, entre los que todavía me cuento. Apenas nos atrevimos a protestar. Lo toleramos, incluso participamos. Y a veces pienso que hicimos que el sistema se derrumbase de manera pasiva. No creo que una revolución lo hubiese logrado, sino que nuestro rol en el colapso del sistema fue el de una resistencia pasiva
que no se manifestó abiertamente. Aún así, creo que cada uno de nosotros debería preguntarse por qué simpatizábamos con el sistema. ¿Por qué íbamos a votar? ¿Por qué no nos manifestábamos? ¿Por qué decíamos que sí a cosas que sabíamos que no estaban bien? Gracias, señor Matz. Terminamos la entrevista con 3 afirmaciones que me gustaría que completase. Como recién dijo, recomienda a la gente no depender demasiado de cosas materiales. A usted quizás también le ha pasado. Es cierto. También yo me aproveché, por así decirlo, de la occidentalización tras la reunificación alemana. Era lindo poder permitirse tener cosas que uno antes no conocía. Si la gente dejase de defender su derecho a votar, La política debería preocuparse mucho, porque eso sería una evasión, un impedimento o una protesta silenciosa, una renuncia caprichosa, un síntoma de una problemática social. Si fuese político, no podría dormir por la noche hasta que lograse entender por qué la gente ha dejado de ir a votar y encontrase de nuevo la manera de despertar un interés por las elecciones. Y eso también significaría que la política que yo representase tendría que cambiar y mejorar para llegar de nuevo a la gente. para que más gente vuelva a valorar la democracia, debemos Escuchar, querer entender qué mueve a la gente. En lugar de eso, difamamos a los críticos y los intimidamos, negándoles así el reconocimiento a ejercer una protesta o una crítica justificada. Cualquier crítica tiene su parte de razón, que a menudo nos resulta desagradable. Hans-Joachim Matz, gracias. Un gusto.